Hola chavos, este es el último video que vamos a estar trabajando sobre la independencia. Esto ya lo vimos en clase, sin embargo se los quiero dejar aquí establecido. ¿Cómo resurge el movimiento? Recuerden esta parte de la resistencia de 1816 a 1818. La resistencia es que todos los grupos de indígenas, las castas, estos grupos poco organizados en aspectos militares estaban buscando estabilizarse y atacar o estar en contra de un proceso político dominado por la corona española y por el virrey. Sin embargo, el movimiento va a resurgir gracias a Francisco Javier Mina, un español. ¿Cuáles son las razones? Bueno, que para 1820 va a resurgir esta idea de la Constitución de Cádiz en España, una constitución liberal, una constitución que buscaba principios de democracia, donde las personas podían tener decisiones públicas para el futuro político de la región, y entonces lo que estaban esperando era un nuevo proceso político administrativo. Hubo muchos españoles que estaban en la corona que no querían este movimiento liberal, que querían ser absolutos y monárquicos. Entonces uno de ellos fue Francisco Javier Mina, que generó toda una campaña en el extranjero, en Londres, en Estados Unidos y finalmente en Tamaulipas, para buscar la independencia. Entonces la campaña desde el extranjero fue de Francisco Javier Mina, y dentro de la región pues era José Antonio Torres, Ignacio López Rayón, Pedro Asensio, Manuel Mier, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Sin embargo, el potencial se dio con este movimiento de Francisco Javier Mina. Él estaba luchando desde el extranjero, y la idea era establecer un proceso absolutista dentro del proceso español, y si no querían eso, pues que se desarrollara, pero en el territorio de la Nueva España. Por otra parte, el gobierno de la corona trató de seguir y de castigar a todos los caudillos, pero también a Francisco Javier Mina. Es un hecho que Francisco Javier Mina, cuando está aquí en América, en la Nueva España, y está buscando su proceso de independencia, bueno, lo toman y lo fusilan, y termina ese proceso con Francisco Javier Mina, porque bueno, el ejército de la Nueva España, a favor de la corona y de todos los procesos políticos, lo limitó y lo mató. Entonces, ¿qué sigue? Es cuando se dan cuenta, hay un grupo de políticos, de situaciones donde se dan cuenta que era necesario tener un proceso político de independencia, donde se podría consumar la independencia a través de tener un grupo adicto a la monarquía. ¿Qué significa esto? Cuando se dan cuenta que la Constitución de Cádiz empezaba a tener aspectos liberales en España, aquí en América muchos grupos políticos se dan cuenta que ellos no querían eso, no querían esa parte liberal. Ellos querían mantener el poder político que tenía la Nueva España. España. Entonces, eso es lo que va a generar que se consume la independencia. Para ejecutar ese plan acordaron la necesidad de tener un militar capaz y de confianza, uno en que la opinión de aceptación pública fuera leal al régimen absolutista y monárquico. ¿Quién iba a ser ese personaje? Pues iba a ser Iturbide. ¿Qué pasa con Agustín de Iturbide? Pues él era un militar, un criollo, coronel militar, destacado por ser violento, por ser cruel, por haber perseguido al principio del proceso de independencia a los insurgentes, y entonces ahora lo van a meter en el proceso de estar a favor de un proceso de independencia. ¿Cuáles son las razones? Bueno, que no deseaban que este proceso liberal español se impregnara en la Nueva España, y entonces buscaran un proceso más de independencia. ¿Cómo se logra la independencia? Bueno, en España está la Revolución del Riego. Este es todo un proceso que, junto con la Constitución de Cádiz, buscaba un proceso más liberal, y se restablece la Constitución de 1812. ¿Cuál es la Constitución de 1812? La de Cádiz, para que no se les olvide. Esto va a ser 1820, y entonces en Nueva España va a haber un grupo de inconformes que se va a reunir en el Templo de la Profesa en la Ciudad de México. Es un templo religioso para conspirar contra el régimen liberal. El plan específico era declarar la falta de libertad con la que Fernando VII había jurado la Constitución, y entonces lo que deseaba era restablecer los poderes absolutistas y monárquicos. Eh,
Después de esto se va a generar el plan de Iguala y por último vamos a llegar a la consumación de la independencia. Pero ¿cuál va a ser la idea del plan de Iguala? En el plan de Iguala se va a buscar que miren, cuando Iturbide está con Guerrero, están buscando establecer un proceso político que está en contra de las tendencias de la corona en Nueva España y entonces forman el famoso ejército trigarante. El ejército trigarante es el ejército de las tres garantías: religión, unión e independencia, y fue cuando se le dio el color de verde, blanco y rojo, que son pues ahora nuestros colores de la insignia nacional. Y aquí es importante saber que la corona, cuando empezó a darse cuenta que estaba desarrollándose un proceso político en contra de los poderes del rey y del virrey, el virrey aquí en América trata de decirle a Iturbide que abandonara esos planes de independencia, pero Iturbide no le hizo caso y después lo combatió. O sea, hubo un proceso armado y no tuvo éxito el virrey. Y entonces lo que les quedó es, ante la falta de apoyo desde la corona por esta nueva parte innovadora y que no podían contra el movimiento de independencia, pues las tropas realistas decidieron unirse al ejército trigarante y entonces en poco tiempo lograron tener todo el poder de la Nueva España y de convencer a las personas, a los políticos, que la independencia era un muy buen proceso necesario para llegar al resultado. ¿Cuál iba a ser el esquema para poder establecer este proceso, este fin o consumación de la independencia? Pues el plan de Iguala, que establecía que iba a haber una independencia absoluta y que íbamos a tener un nuevo estado, que iba a ser el Imperio Mexicano, donde se debía constituir bajo una monarquía constitucional con división de poderes, donde el trono del imperio, o sea, el poder ejecutivo, iba a estar a cargo de Fernando VII. O sea, íbamos a ser independientes, pero el mero mero iba a ser Fernando VII, el rey de España, y nosotros íbamos a ir de acuerdo a un proceso político absolutista y monárquico. Entonces eso va a generar que lleguemos a la consumación de la independencia. Aquí les pongo un poquito más de qué significó la Junta de la Profesa. Solamente fue donde se reunieron los inconformes para buscar tener un nuevo proceso político y donde se evitara que se promulgue la Constitución de España, la Constitución de Cádiz, y el objetivo era mantener la monarquía absoluta. Recuerden que en este momento ellos vivían bajo una monarquía absoluta. Si nosotros lo comparamos con nuestra realidad, bueno, pues vamos a querer independencia total, ¿no? Pero para esa época la idea era totalmente diferente. Esto ya se los platiqué. El famoso plan de Iguala le da gusto a todos los niveles sociales. ¿Qué es darle gusto a todos los niveles sociales? Se los voy a explicar. Para la gente de aquí, de América, y para la iglesia se les garantizó la conservación de sus privilegios, propiedades y fueros, o sea, que hicieran lo que quisieran, y un gobierno monárquico bajo la corona de Fernando VII o algún otro Borbón, pero éramos independientes de España. Para los insurgentes, para toda la gente que estuvo peleando, se le daban derechos políticos a todos los habitantes de aquí, incluidas las castas y los negros, dato que no hacía la Constitución de Cádiz, y posteriormente iban a ser considerados ciudadanos y podían tener cualquier empleo si sus méritos se lo permitían. Acuérdense que bajo ciertas castas no podían tener cualquier empleo, solamente estaban dedicados a tener los empleos más bajos. Aquí ya podían aspirar a lo que más quisieran. Y por último, a los autonomistas, a los que estaban buscando esta parte de ser autónomos, pero dentro de la parte económicamente más elevada y políticamente más elevada, bueno, pues se les daba una monarquía constitucional con división de poderes, donde esta idea de autonomía fuera real y se mantuviera vigente por el tiempo que siguiera avanzando, pero al mismo tiempo manteniendo lazos con España. ¿Qué lazos? Pues con el rey Fernando VII. Entonces, todo esto hizo feliz a todos los que querían y entonces se organizó todo un proceso de cierre de la consumación de independencia, y muchos libros, incluso el que ustedes tienen, les voy a leer un fragmento. Dice: después de que se firmó el Acta de Independencia de México, se generó todo un grupo de fiestas. Llegó el ejército trigarante con más de 16,000 hombres, encabezado por Agustín de Iturbide, quien montaba un caballo prieto y vestía con un frac verde. Las casas y los balcones habían sido adornados y las calles estaban iluminadas. Se construyeron arcos triunfales para dar la bienvenida a los libertadores y a todos
y a todos los que eran parte del ejército trigarante. Ese día se pasó revista al ejército, se celebró una magna misa en la catedral y el ayuntamiento de la ciudad ofreció un gran banquete. Todo eso y durante algunos días hubo varias misas y fiestas celebrando esto. Esto es el libro que estamos utilizando en clase de la coordinadora Eugenia Meyer. Entonces, esta información nos permite darnos cuenta que llegamos a la independencia a través de un proceso meramente español. Nada relacionado con los ideales iniciales, que sí, esta idea de autonomía, pero nunca perder los lazos con la iglesia. Todo esto ya lo vimos, yo creo que es momento de detenernos. Eh, Pueden leer un tantito esto para que no se les vaya la idea de cuál fue el proceso de Plan de Iguala. Yo lo que les acabo de platicar, la llegada de Iturbide y el final de la independencia, se firmó el Tratado de Córdoba. ¿Cuál era el Tratado de Córdoba? Solamente donde se ratificaba lo que ya les leí o lo que ya les platiqué del Plan de Iguala, donde se le da gusto a los peninsulares, a los que estaban aquí en América, en la Nueva España, en el imperio ahora mexicano, que eran realistas, a los insurgentes y también a los autonomistas. Que cabe destacar que ustedes o que todos hemos estado bajo un proceso histórico de independencia que no está mal, necesitamos tener un patriotismo y entonces es ahora cuando nos vamos a dar cuenta que ya tenemos el imperio mexicano, pero un imperio basado en el absolutismo y donde vamos a tener al supremo monarca Agustín de Iturbide. Muchas gracias.